Primero, en las láminas que tengan hoy, cada vez que vamos a ver un bronquio intrapulmonar, eso no lo vimos, ¿no? Porque llevamos hasta atrás. Cada vez que veamos un bronquio intrapulmonar, ¿dónde lo vamos a ver? En la placa de parénquima pulmonar. ¿Qué es un bronquio intrapulmonar? Simplemente es un bronquio de segunda generación, ¿no? Que puede ser un bronquio lobar o un bronquio segmentario. ¿Cuál es la diferencia entre un bronquio lobar y uno segmentario? Es que en el segmentario el cartílago va a ser más pequeñito, en plaquitas más pequeñas, y un bronquio lobar, las placas de cartílago van a ser más grandes. ¿Y cómo se diferencia un bronquio intrapulmonar de la tráquea o de un bronquio principal? Porque aquí el cartílago está en partecita, mientras que en la tráquea y en los bronquios principales va a ser en seco. Porque los bronquios principales son igualitos que la tráquea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la lección es virtual y yo les coloco en esta imagen y dentro de las opciones dice esto es un bronquio principal, no vaya a poner eso. ¿Por qué? Porque el bronquio principal no va a tener cartílago en partecita, sino en seco. Ya, por allí no podemos decir que es un bronquio principal. Segundo, en esta estructura, en los bronquios intrapulmonares, ¿cuál es el epitelio? El mismo epitelio respiratorio, solo que es más bajito. ¿Cómo cambia el epitelio de ahora en adelante? El epitelio va a pasar de ser un epitelio pseudoestratificado hasta pasar a ser un epitelio cúbico en los últimos alvéolos que serían los alvéolos respiratorios. Perdón, en los últimos bronquiolos que serían los bronquiolos respiratorios. Los alvéolos tienen epitelio simple plano. Entonces el epitelio va a ir cambiando, que era lo que yo hablaba cuando te explicaba epitelio respiratorio. En el bronquio intrapulmonar es epitelio respiratorio, tiene todo lo que tiene el epitelio respiratorio. Lo nuevo que tiene el bronquio intrapulmonar es la capa muscular, ¿verdad? Es de músculo liso. Entonces, venimos de 4 capas en la tráquea y aquí van a ver quiénes, 5 capas. Entonces anote por allí, si no ha visto la clase, el bronquio intrapulmonar tiene 5 capas. ¿Cuáles son? El epitelio, que es respiratorio, la lámina propia, que es una lámina propia un poquito más delgada que la tráquea, de tejido conectivo, células de tejido linfático, y después viene ¿quién? Viene la capa muscular, que no es la muscular de la mucosa, sino es una capa de músculo liso, de orientación irregular y que se hace más organizada en los bronquiolos. Y luego de la capa muscular va a venir entonces ¿quién? La capa donde van a estar las glándulas. Entonces, los bronquios intrapulmonar mantienen las glándulas, sí. ¿Dónde no van a haber glándulas? En los alvéolos. En los alvéolos hay músculos, pero no hay glándulas, pero tampoco hay epitelio respiratorio porque el epitelio cambió en él. Y luego de las glándulas es que va a venir ¿quién? Las placas de cartílago. Y además, si no me acuerdo de esto, cada vez que usted vea un bronquio intrapulmonar y vea hacia la parte externa estas estructuras que están acá, que son alvéolos, usted no puede decir que eso es un corte de la tráquea, porque la tráquea no va a tener nunca alvéolos fijos a ella, porque este corte es un corte de pulmón y los alvéolos donde están dentro del pulmón. Entonces, todo eso yo lo tengo que tener en consideración cuando yo veo a estas imágenes para poder distinguir una de otra, porque allí se ve completito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si solamente vemos este segmento así, bueno, vamos a ver así. Si solamente vemos ese segmento así y yo me confundí, digo, mira, esta es la placa de cartílago completa, esto es epitelio respiratorio, hay cartílago y hay epitelio respiratorio, yo puedo decir que eso es la tráquea, sí, es verdad, me puedo confundir, pero están los alvéolos no me van a dejar decir que es tráquea porque esto está dentro del pulmón. Entonces, si hay cartílago y hay alvéolos, eso sí, porque sí, es un bronquio intrapulmonar. ¿Y ese sería quién? Ese sería un bronquio lobar porque es muy grande. Igual que este que está aquí, que también es un bronquio intrapulmonar. Ustedes solamente me tienen que decir que es intrapulmonar, no me tienen que decir si es lobar o segmental. Aquí también, fíjense que aquí está como un poquito más desorganizado, pero sí se ve el músculo. Por acá es un bronquio grande también porque tiene mucho cartílago. Incluso si esta estructura la viéramos en el microscopio, no la podríamos ver así completa. Prácticamente veríamos un ladito. Estos microscopios aquí tienen uno muy parecido a eso y se van a dar cuenta que en 4X no la ven completa, sino que le ven como la mitad de la luz y el cartílago para un ladito. Perdón. Los bronquiolos. Bueno, cada vez que quiero ver un bronquiolo, en la lámina donde está el bronquio intrapulmonar, aquí les coloqué un bronquio intrapulmonar y al ladito está el mismo, pero con una tinción más clarita. Le va a tomar la foto a este que se ve hermoso, porque la coloración es linda, y aquí usted lo va a ver más pálido y mueve, porque en esa placa de allí está todo lo demás. Hay bronquiolos, hay alvéolos, hay conductos alveolares, sacos alveolares y todo lo demás. Y cada mesón también tiene una placa de parénquima pulmonar. Cuando quiera ver el bronquiolo, usted va a ver, bueno, primero siempre va a tener músculo, ¿verdad?
¿En dónde se va a ver el músculo mejor? ¿En qué tipo de bronquiolos se va a ver el músculo mejor? En los bronquiolos más grandes. Porque en los bronquiolos pequeños, como el terminal y el respiratorio, el músculo prácticamente no se ve, solamente se ve epitelio. ¿Siempre le van a ver la luz así estrellada como ese? No, no siempre. A veces la pueden ver como estos que están aquí y no tienen luz estrellada. Sí, pero siguen siendo bronquiolos. La capa más notable en ella siempre va a ser la capa muscular. El epitelio puede variar desde un epitelio cilíndrico simple ciliado hasta un epitelio que va a tener esta célula, que es un epitelio cúbico que tiene células de Clara. ¿Cuál es la función de las células de Clara? Generar un agente que es el agente tensoactivo o el agente sulfatado. Bien. Entonces, los bronquiolos, por ejemplo, este que está aquí no tiene una luz estrellada, pero sigue siendo un bronquiolo. ¿Por qué? Fíjense que la capa tiene prácticamente su pared, es epitelio y músculo, y luego la adventicia con alveolo. Es un bronquiolo grande. Todos los bronquiolos y los bronquios están acompañados de un vaso sanguíneo. ¿Quién es el que acompaña a este que está aquí arriba? Siempre entonces busca el ladito del bronquiolo, un vaso sanguíneo, porque debe estar por allí cerquita. Este que está acá, fíjense que el epitelio comienza a cambiar desde un epitelio pseudoestratificado a un epitelio más simple a nivel de él. Va a ir cambiando y el cambio de epitelio se puede ir dando dentro del mismo bronquiolo. Y por ejemplo, en este que tenemos aquí, en estos dos que están aquí, están al mismo objetivo. El bronquiolo superior es uno más grande, es un bronquiolo propiamente dicho, tiene vasos sanguíneos, tiene músculo que aún se le distingue, por lo tanto este epitelio sí sería un epitelio simple, cilíndrico simple, ciliado aún, y este que está acá ya va a ser un epitelio cúbico, porque ya sería un bronquiolo prácticamente terminal, solo está constituido por células de Clara, no se le distingue el músculo casi. Este es bronquiolo grande o propiamente dicho, este bronquiolo terminal. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí está el vaso sanguíneo que está estos alveolos que están al ladito del bronquiolo, fíjense que la pared es mucho más delgadita. Estas son las células de Clara, esta es la porción respiratoria. Bueno, la porción respiratoria se inicia con el bronquiolo terminal, que es el que se va a abrir para dar origen al respiratorio. Por lo tanto, el bronquiolo respiratorio se da por la apertura de un bronquiolo terminal. El bronquiolo respiratorio es solo este segmento. El bronquiolo terminal es el último segmento de la porción conductora, mientras que el bronquiolo respiratorio es el primer segmento de la porción respiratoria. ¿Por qué? Porque el aire difunde hacia los alveolos que están a los lados y permite el intercambio gaseoso. Luego del bronquiolo respiratorio vienen los conductos alveolares y van a terminar en los sacos alveolares, que ¿quiénes son? Son estas estructuras que están acá, que aquí les llaman lagunas alveolares, pero son como funditas de alveolos. Internamente también van a tener millones de alveolos más. En las placas que están en esta orilla, creo, en estos microscopios que están aquí, que son de pulmón nada más, se parecen mucho a este que está aquí, y cuando usted quiere identificar un bronquiolo en esa placa, simplemente va a haber una estructura que tenga el borde más gruesecito. ¿Por qué? Porque los que tengan el borde más grueso sí van a ser bronquiolos. Pero tienen que estar atentos a algo, que no lo vayan a confundir con vasos sanguíneos. Recuerden que el vaso sanguíneo no va a tener epitelio, sino que va a tener capas, ¿no? Entonces pueden confundir un bronquiolo con un vaso sanguíneo, pero la mayoría va a tener sangre adentro, entonces por allí no lo confunden. Si quieren le toman la foto y me preguntan, ¿es un bronquiolo, sí o no? Y yo les digo, sí, es un bronquiolo o no. Y a ver, bueno, esa está muy bonita, si se parece, la de ustedes está rosadita, esta está basófila. Este es un saco alveolar, esto es lo mismo. Y bueno, los alveolos sí lo ven de la clase grabada, pero ya estoy cansada. Pero solamente tienen dos tipos de células. Las 1 y las 2. La 1 forma la mayor parte del alveolo, que es el epitelio plano simple. Y las 2... Qué raro. Primera vez que me piden las placas. A ver muchachos, entonces, la mayor parte del alveolo va a tener solo neumocitos tipo 1, ¿verdad? Pero que eso es la superficie de él. Si leemos el libro en lo que es funcional, van a haber más neumocitos tipo 2 que 1, pero superficialmente, en lo que es el revestimiento, hay más neumocitos tipo 1. De los dos, ¿quiénes forman parte de la barrera aire-sangre? Los 1, porque ellos van a formar el epitelio del alveolo. Los neumocitos tipo 2 son células más grandes y ellos, ¿qué hacen? Generan el agente sulfatante, ¿no? ¿Qué pasa? El alveolo también va a tener capilares sanguíneos
que van a permitir que la circulación sanguínea, ellos junto con los neumocitos tipo 1, es lo que forman la barrera aire-sangre. Hay otras células dentro de los alvéolos, sí puede haber monocitos como este que está aquí, que van a ser los macrófagos o las células de polvo que son macrófagos. Y ellos también pueden estar fijos en la pared alveolar o dentro del alveolo. Y otras terceras células que son las de cepillo, que se ven con microscopio electrónico, que verifican la calidad del aire que entra dentro del alveolo. Y eso es todo lo que tienes que saber de ello.